Bien, mis hermanos, qué buen tiempo de oración, un tiempito de oración larguito. Le damos gracias al Señor, hermanos. Pasemos entonces a exponer el punto que tenemos para hoy. Recuerdo las sesiones en las que dividimos, mis hermanos, el tema. En primer lugar, regocijarse en Cristo, versículo 1. Estoy hablando de Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 21, la meta que debería seguir todo cristiano. Entonces dividimos esta sesión en 6 partes: regocijarse en Cristo, mantenerse fiel a Cristo, cuestionar la confianza en sí mismo, abandonar la confianza en sí mismo, seguir la comunión con Cristo, seguir una misma regla en Cristo. Así que, hermanos, vamos a estar concentrados hoy en los versículos 15 y 21. Vamos a estar terminando la última sesión y es seguir una misma regla en Cristo. Pero quiero recordar un poquito el punto anterior que tiene que ver con seguir con la comunión con Cristo. Hermanos, dentro de la meta de todo cristiano es que debe preocuparse, debe, hermanos, avanzar en la comunión con el Señor Jesucristo. Y usted podría pensar, pastor, pero ¿qué dice el texto de cómo estrechar la comunión con Cristo? Bueno, le voy a dar 4 o 5 datos importantes. Si usted quiere tomar nota, esté atento porque están ahí en el texto. Así que no tenemos que pasearnos por la Biblia, sino que están dentro del mismo texto. ¿Cómo nosotros estrechamos la comunión con nuestro Señor Jesucristo diariamente? Bueno, hermanos, en primer lugar, conociendo más a Cristo. Véalo ahí en el versículo 10. Conociendo más a Cristo. Esto hace parte del jueves pasado. Entonces no voy a entrar en detalle, pero conociendo más a Cristo. Lo vea en el versículo 10. ¿Cómo más usted estrecha la comunión con Cristo? Bueno, buscando ser semejante a Cristo. Aparece ahí mismo en el versículo 10. Siendo semejante a Cristo, cuando dice llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Entonces, hermanos, debemos buscar parecernos a Cristo Jesús. ¿Cómo más estrechamos la comunión con nuestro Señor? Bueno, siguiendo, avanzando, hermanos, en la meta hacia Cristo, versículo 12. El apóstol Pablo nos indica, nos dice, bueno, no es que yo ya lo haya alcanzado, ¿cierto? Ni que ya sea perfecto, dice él, sino que prosigo. ¿Sí se dan cuenta de dónde sale el título? La meta que debería seguir todo cristiano. Bueno, mis hermanos, Pablo nos está indicando que él no lo había alcanzado, pero que se mantenía firme. Hermanos, si nos hemos trazado metas nosotros, como por ejemplo estudiar, terminar una carrera o un proyecto de trabajo, una capacitación, hermanos, ¿no es un momento de gran alegría cuando lo logramos? ¿No nos satisface tanto cuando logramos algo que nos hemos propuesto, mis queridos hermanos? Bueno, nosotros debemos buscar estrechar la comunión con nuestro Señor, siguiendo la misma meta, mis hermanos, como el apóstol Pablo nos dice, versículo 12. ¿Cierto? ¿Cómo más podemos nosotros estrechar la comunión con Cristo? Bueno, mire el versículo 13 en la parte A. Hermanos, nos es necesario tener una opinión equilibrada de nosotros mismos. Mire que el apóstol dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo era humilde. Él nos indica que se mantenía en la meta. Hermanos, es necesario que tengamos una opinión equilibrada de nosotros mismos, mis hermanos. Pero Pablo nos muestra otro detalle importante. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en agradar al Señor, en caminar con el Señor, hermanos, tenemos que olvidarnos definitivamente de la vida pasada. Sí, de la vida pasada, mis hermanos. Mire lo que dice el apóstol Pablo ahí. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Hermanos, basta ya de la vida pasada. Hay veces, mis hermanos, vienen a nuestra mente asuntos, hermanos, que nos avergüenzan del pasado, pero debemos olvidar que ya
fuimos lavados, que ya fuimos perdonados, que Cristo Jesús ya nos perdonó, mis amados hermanos, basta ya lo de atrás. Hermanos, nuestra mirada hacia adelante. Recuerden la diapositiva que nos muestran allí los hermanos de la mirada hacia la cruz, hermanos. La mirada hacia la cruz. Vamos hacia adelante, hacia nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, debemos proseguir, debemos mantenernos en la ruta, debemos mantenernos en la meta. Miren lo que dice el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero hermanos, no solamente debemos proseguir a la meta, sino que, hermanos, debemos preocuparnos por tener una misma opinión. Mis hermanos, es importante que busquemos tener una misma opinión ya como producto de nuestra madurez cristiana. Miren lo que dice el versículo 15. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahora, hay algo aquí, mis amados hermanos, bien importante. Bien importante. Estoy terminando la sesión anterior para meternos al punto F, seguir una misma regla en Cristo. Estoy terminando unos puntitos que me quedaron del jueves pasado. Por eso estoy en el versículo 15. Mis hermanos, es necesario tener una misma opinión, hermanos. El apóstol dice, los que somos perfectos. Es importante que esta palabrita perfecto, hay veces nos confunde cuando no tenemos el significado de la palabra griega como tal. Hermanos, la palabra utilizada por el apóstol aquí es teleios. Teleios, que es un adjetivo derivado de telos, hermanos, que significa un objetivo consumado, es decir, quienes han alcanzado madurez espiritual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Todos los que hemos alcanzado madurez, espiritual, hombre, tengamos una misma opinión, estemos de acuerdo. Se necesita que hayamos alcanzado un cierto nivel de madurez, hermanos, y esto es bastante importante porque, hermanos, hay muchas veces creyentes que tienen muchos años de caminar con el Señor, pero, hermanos, los hermanitos se pegan de un avión fallando. Son hermanitos problema en la iglesia, son hermanitos que ponen problema por todo. Entonces, hermanos, el apóstol nos está diciendo aquí que tengamos una misma opinión, pero ¿cuándo llegamos nosotros a tener esa misma opinión, mis hermanos? Cuando hemos alcanzado un cierto nivel de madurez. Y, hermanos, es una responsabilidad. Ahora, nos dice aquí, hombre, pero si hay algún hermano en la iglesia que siente otra cosa o que piensa otra cosa, dentro de esa madurez, bueno, eso también se lo revelará el Señor. Por eso, mis hermanos, muchas veces cuando necesitamos tomar una decisión y todavía no hay plena paz en los miembros de la iglesia, en los hermanos de la iglesia, nosotros somos iglesias congregacionales, quiere decir eso, que la opinión de la iglesia es el veredicto final. Si hay hermanos que no están de acuerdo con la decisión, significa que debemos esperar. Debemos esperar. Aquí, hermanos, el apóstol nos está diciendo, hombre, si otra cosa sienten los hermanos que han alcanzado madurez, eso significa que también Dios se los ha revelado. En Mateo 5:48 dice, pero tú debes ser perfecto. Y la palabra utilizada aquí es la misma, teleios. Tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. En Mateo 5:48, el Señor Jesucristo nos dice que seamos perfectos, es decir, que alcancemos, que busquemos la madurez, mis hermanos. Es la misma palabra empleada anteriormente. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 6, hermanos, se nos dice, sin embargo, entre los que han alcanzado madurez,
Sí hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni la de sus gobernantes, las cuales perecen. Nos lo dice la traducción, la Reina Valera contemporánea. Nos dice, Pablo está hablando, mis hermanos, de la sabiduría en Primera de Corintios, pero él dice, no es que nosotros no hablemos de la sabiduría, no es que no nos guste hablar de la sabiduría, sí lo hacemos, pero entre los que han alcanzado madurez, es decir, entre los que hemos llegado a un cierto grado de madurez. Hermanos, se está refiriendo a lo mismo. Seamos perfectos, busquemos la madurez teniendo una misma opinión, mis amados hermanos. Y así, con esa parte entramos a nuestro último punto. Nuestro último punto que nos habla de seguir una misma regla. Sí, seguir una misma regla, mis hermanos. Y concentre su mirada en el versículo 16, por favor. El versículo 16, por favor. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando el apóstol dice aquí, cuando entendemos aquí de seguir una misma regla? Bueno, importante, mis hermanos, que hay varios ejemplos de la regla que debemos seguir. En primer lugar, hermanos, debemos seguir la misma regla de madurez en Cristo. De madurez en Cristo. Bueno, todo esto hace parte de la meta que debería seguir todo cristiano. Dentro de esa meta, mis hermanos, debemos seguir una misma regla. En este caso, de madurez en Cristo. Mira lo que dice el versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, es decir, o lo que hemos alcanzado, sigamos una misma regla. La palabra regla aquí, mis hermanos, es canon. Y el término canon se refiere a una vara que se usaba como patrón de medida. Originalmente, mis hermanos, era como el metro que nosotros usamos hoy. ¿Cierto? El metro que nosotros usamos hoy para medir en centímetros, en pulgadas, en metros como tal. Mis hermanos, en aquel entonces, en el Nuevo Testamento, se utilizaba, mis hermanos, una regla para medir. Eso, hermanos, nos indica un estándar, seguir una norma. Es decir, que si nosotros hemos alcanzado madurez en Cristo, ahora nosotros debemos centrarnos en seguir esos estándares divinos, esa norma divina, ese patrón divino para avanzar en nuestras decisiones, mis amados hermanos. Entonces, pongamos esto un poquito práctico. Cuando hablamos de seguir una misma regla o un mismo patrón, desde luego dentro de la madurez que hemos alcanzado, significa, mis hermanos, que si vamos a tomar una decisión, ¿a dónde debemos remitirnos? A la palabra de Dios. Sé que lo está mencionando usted ahí. Hermanos, ya nosotros no debemos tomar decisiones emocionales. Lo que se me vino a la cabeza, lo que se me vino a la mente, más rápido, así sean decisiones buenas e intencionadas, mis queridos hermanos, pero tenemos que ir a la palabra de Dios, porque aquí nos está diciendo el Espíritu Santo que si hemos alcanzado cierto nivel de madurez, sigamos una misma regla. Entonces, mis hermanos, nos dice aquí, sintamos una misma cosa. Es decir, tengamos una misma opinión de acuerdo a esa regla o a ese estándar divino al que hemos llegado ya. Tengamos una misma opinión. Gálatas capítulo 6, versículo 16 nos dice lo siguiente: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A todos los que anden conforme a esta regla, conforme a este estándar, conforme a este patrón divino, mis queridos hermanos. Pablo está usando la misma palabra tanto en Gálatas como aquí en Filipenses, mis amados hermanos. Entonces, seguir una misma regla en Cristo, de madurez en Cristo, seguir una misma regla de ejemplo en Cristo. Vea el versículo 17, vea lo que dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad
a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos amados, en la meta que tenemos, la meta que debe tener todo cristiano, todo creyente, mis hermanos, debemos mirar el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos amados, no podemos nosotros menospreciar a los hermanos que nos dan ejemplo en algunas áreas que nosotros no dominamos, pero esos hermanos seguramente han crecido más que nosotros en esas áreas. Hermanos, imitemos a esos hermanos en esas buenas áreas de madurez que han alcanzado los hermanos. Imitemos a los hermanos en ese sentido, que imitan a Cristo. Hermanos, aquí nos está invitando el apóstol Pablo, hermanos, sed imitadores de mí. Pablo se está atreviendo a decir, imítenme a mí. Ahora, ¿cuál era la meta de Pablo? Buscar la excelencia de Cristo, buscar la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Se acuerdan que él ya nos dijo que todo lo pasado lo tenía como basura, que no le importaba nada de eso con tal de ganar a Cristo? Eso era lo que le importaba a Pablo. Ahora él nos está llamando aquí, nos está invitando, imítenme a mí en esta meta, matricúlense en esta meta que yo tengo también. Pero dice, y miren a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 3 nos dice, hablándole Pedro, el apóstol Pedro allí a los ancianos pastores, dice, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Lo dice la traducción al lenguaje actual. Los pastores debemos buscar ser un ejemplo para la grey. Qué tremenda responsabilidad. Hermanos y hermanas, qué tremenda responsabilidad. Porque, bueno, es verdad, mis hermanos, nosotros debemos imitar a Cristo. Pero resulta que al Señor le ha placido colocarnos hermanos en la iglesia, hermanos maduros, en quien nosotros podemos apoyarnos en algunas áreas que no dominamos, como les decía ahorita, mis hermanos. De pronto hay hermanos que tienen una mejor facilidad para arreglar, para trabajar los asuntos matrimoniales, para trabajar los asuntos entre los padres y los hijos, para tratar asuntos de negocios, por ejemplo, para hacer de pronto alguna inversión, para tomar una decisión en la casa, qué sé yo. Hermanos, tenemos aquí una instrucción, y es que podemos apoyarnos, mis hermanos, en algunos hermanos. Dice aquí a los pastores, no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Qué tremendo, hermanos. No, qué tremenda responsabilidad tan grande la que hay aquí. Hermanos, qué tremenda responsabilidad. Hermanos, hay veces un hermano le pide consejería a uno y le pregunta a uno de manera concreta, pastor, ¿qué hago en esta situación? Hermanos, hay una tremenda responsabilidad porque uno tiene que mirar la palabra de Dios y hablarle con la palabra de Dios abierta. Pero hermanos, no solamente eso, muchas veces se requiere que ese hermanito o esa hermanita vea cómo se pone en práctica ese versículo. Hermanos, y entonces ahí lo pone en problema uno, porque muchas veces uno no es el mejor ejemplo de lo que está aconsejando a ese hermano o a esa hermana. Pero hay que hacerlo, hermanos, hay esa responsabilidad. Bien, pero hermanos, seguir una misma regla, no solamente de madurez en Cristo, no solamente de ejemplo en Cristo, sino que también, mis hermanos, de advertencia sobre la cruz de Cristo. Versículos 18 y 19. Miren lo que dice el versículo 18 y 19. Cuando nos habla de la advertencia sobre la cruz de Cristo, miren lo que sucede. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son
enemigos, es decir, son hostiles, odian, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, definitivamente, hermanos, el apóstol se estaba refiriendo a aquellos opositores que estaban estorbando la obra del Señor. Aquellos opositores, mis hermanos, que estaban buscando los falsos maestros, que estaban buscando confundir la iglesia del Señor. Hermanos, y el Pablo los llama, son enemigos de la cruz de Cristo. En Hechos 20, 30 al 31, él hablando con los ancianos de Éfeso, les dice a ellos, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, recuerden los 3 años que pasé con ustedes de día y de noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. El apóstol, mis hermanos, está indicándonos ciertamente que no es de todos la fe, que muchas veces pensamos, mis hermanos, que tenemos en la iglesia, que todos los hermanos son hermanos piadosos, hermanas piadosas, pero aquí el apóstol Pablo está advirtiendo a los ancianos, hermanos, a los pastores de la iglesia, les está diciendo, de entre ustedes mismos se van a levantar algunos que van a distorsionar el mensaje con el fin de arrastrar seguidores. Tengan cuidado porque de entre ustedes mismos se van a levantar ese tipo de hombres. Hermanos, también son enemigos de la cruz de Cristo. Increíble que esto nos sea advertido en la iglesia, pero eso sucede porque, hermanos, claramente nos lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. En 2 Corintios nos dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles. Él sigue hablando, mis hermanos, de los que son enemigos de la cruz de Cristo. Acuérdense que Pablo los trató de perros, de malos obreros, de obreros fraudulentos. Pablo dice que debemos prestar atención a ellos. Hermanos, estamos terminando. Llegamos al versículo 20, mis hermanos, pero también debemos tener en cuenta, mis hermanos, al seguir una misma regla, al haber alcanzado una cierta madurez, un cierto estándar de madurez, mis hermanos, debemos también seguir una misma regla en cuanto a nuestra ciudadanía en Cristo Jesús. Queridos hermanos, cuando a nosotros nos piden la cédula para cualquier decisión, cualquier diligencia que vamos a hacer, lo que buscan comprobar, mis hermanos, es que nosotros somos ciudadanos colombianos. ¿Y cuál es entonces la prueba de que somos ciudadanos colombianos? La cédula. Hermanos, resulta que nosotros tenemos una ciudadanía. Mire lo que dice el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Querido hermano, querida hermana, quiero decirte que tu ciudadanía, tú tienes la cédula, yo también tengo la cédula que dice que somos colombianos, pero este versículo nos dice que no somos de aquí. Nacimos aquí y estamos aquí de paso, pero aquí nos dice este versículo que nuestra morada, que nuestra ciudadanía, que nuestra residencia final está ¿en dónde? En los cielos, dice aquí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos que venga nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, qué gran noticia, ¿cierto? Qué gran noticia. Por eso cuando fallece un hermanito, un familiar,
creyente, desde luego, cuando fallece, bueno, nos entristecemos, porque la desvinculación del hermano, de la hermana, desde luego que nos produce tristeza. Pero déjeme decirle una cosa. En el fondo de nuestro corazón lo que nos debe es alegrar. ¿Por qué? Porque el hermanito o la hermanita se fue a casa. Si nuestra ciudadanía o nuestra morada o residencia está en los cielos con Cristo, entonces ¿por qué nos vamos a echar a llorar y a la pena cuando fallece nuestro familiar, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro esposo, nuestra esposa? Si sabemos nosotros que era un hombre, mujer que caminaba con Cristo, lo que pasó fue que se fue a casa, se fue a la morada celestial, hermanos. Lo dice aquí, hermanos, versículo 20. Véanlo ahí, léanlo, hermanos. Se fue a casa. Vean lo que dice Efesios capítulo 2 y versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes son miembros de la familia. Hermanos, ¿habían pensado en esto? Somos miembros de la familia de Dios. Nos dice aquí Efesios 2:19, hermanos. Somos miembros, somos la familia de Dios. ¿Qué tal esto, hermanos? ¿Cómo te sentirías tú si fueras un miembro de la familia del señor presidente de la República? Eres un hijo, eres la mamá o el papá o un hermano del señor presidente de la República. ¿Cómo te haría sentir eso? Hermanos, nosotros somos miembros de la familia del Todopoderoso, del Creador de la existencia. Hermanos, nos dice aquí lo que somos. Hebreos 12:22 nos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hermanos, este es el tipo de relación que tiene el cristiano. El tipo de relación que tiene el cristiano es que aquí está rodeado de una familia, de la iglesia, y nos gozamos de estar en la iglesia, pero déjenme decir una cosa, que el asunto no para ahí, hermanos, porque aquí nos está diciendo que nos hemos acercado a la ciudad celestial, a millares de ángeles. Cuando usted sigue leyendo el mismo texto, y ahora antes de irse a la cama le aconsejo que le dé una leída, Hebreos capítulo 12 completo, el capítulo 12 completo, para que usted se dé cuenta quién es usted, quiénes son sus relaciones, hermanos. Hebreos capítulo 12, no se le va a olvidar, se lo va a leer ahorita antes de ir a la cama, para que se dé cuenta, mis hermanos, bien quién es usted. Bien, mis amados hermanos, así que debemos nosotros tener esa compañía, esa comunión con el Señor, seguir una misma regla, mis hermanos, de nuestra ciudadanía celestial, comportándonos como lo que somos. Y hermanos, para terminar, también nosotros debemos tener nuestra esperanza de gloria en Cristo. Seguir la misma regla de esperanza de gloria en Cristo. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Mira lo que dice el versículo 21, ya finalizando. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiero bajarte esto al terreno sencillo. Piensa en aquellas partes de tu cuerpo que más te duelen ahora mismo. Piensa en las dificultades que tienes en tu cuerpo físico. Tal vez sufres migraña,
tal vez no puedes ver bien, tal vez no puedes caminar bien. Piensa en esas limitaciones físicas que tienes. Piensa unos segundos ahí porque te quiero mostrar este texto para que tengas esperanza y gozo y ánimo en el Señor. Te quiero mostrar lo que dice este texto. Piensa unos segundos en tus limitaciones físicas. Bueno, mira lo que dice. El cual, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, esos dolores que ahora tenemos en nuestro cuerpo, esas limitaciones que ahora tenemos, que no nos dejan de pronto movilizar bien, que no nos dejan hacer nuestros destinos bien porque nos duelen. Pues resulta, mis queridos hermanos, que este cuerpo va a ser transformado. Este cuerpo va a ser cambiado. Pastor, ¿pero cómo? Bueno, mira lo que dice, que Cristo Jesús va a transformar este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria de Él. Hermanos, hermanas, el cuerpo que el Señor Jesucristo tiene ahora en el cielo, cuando Él regresó al cielo, mis hermanos, los discípulos lo vieron subir, estaba hablando con ellos ahí en las afueras de Jerusalén, y los discípulos lo vieron ir, lo vieron subir, hermanos, lo vieron subir hasta que se escondió en las nubes. Hermanos, con ese cuerpo glorioso, nuestro Señor Jesucristo regresará. Y aquí dice, mis hermanos, que el cuerpo nuestro, que ahora está limitado físicamente, que nos duele, que no nos deja. Hay veces quisiéramos hacer muchas cosas. Hermanos, un día traté de subir aquí a la terraza, subir 2 latas de arena, hermanos, y ustedes creen que yo lo pude subir, hermanos. Hermanos, no fui capaz ese día, sentí una gran desilusión, porque yo dije, no puede ser que yo ya me esté poniendo tan viejo que no soy capaz de subir 2 latas de arena arriba a la terraza. Hermanos, tuve que dividir las benditas 2 latas en 2 costales para poder subir. Eso significa que el cuerpo ya no está teniendo la misma energía que antes. Pero yo tengo una esperanza, hermanos, y es que mi cuerpo va a ser transformado conforme al cuerpo de la gloria de mi Señor Jesucristo. Eso es lo que me dice aquí, así que me da una gran esperanza, mis queridos hermanos, me da una gran esperanza. Mira lo que dice Romanos 8:28, mira lo que dice. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Hermanos, hermanas, ¿saben cuál es la meta de nuestro santo Dios con nosotros? Hacernos a la imagen de su Hijo. Ahora, desde luego, mis hermanos, que ese proceso seguramente nos produce dolor. Cuando el Señor trata en algunas áreas con nosotros, hermanos, eso nos produce dolor. Y si no, mis hermanos, y si no, tengo para recordarles que llevo casi 8 meses sin mi esposa, hermanos, tratando áreas con nosotros, muy seguramente. No ha sido fácil, pero hermanos, hace parte del proceso que el Señor tiene con nosotros. Dios conoció a los suyos de antemano, nos eligió para que lleguemos a ser semejantes a su Hijo. Y primero los Corintios, capítulo 15 y versículo 42 y 43, mis hermanos, y estamos llegando al final, nos dice este texto: así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Así lo dice la traducción al lenguaje actual. Hermanos, cuando vemos la persona después de 4 años de enterrado, bueno, ahora ya nos están cremando, pero cuando lo vemos, cuando vamos a sacar los restos,
vemos ahí los huesitos ahí, ¿cierto? Y bueno, y como pues hasta desagradable, pues aquí dice, mis hermanos, cuando alguien muere se entierra, su cuerpo se vuelve feo y débil, ¿sí? No tenemos agrado en ver a ese cuerpo ahí, a esos huesos, pero cuando esa persona, ojo, vuelva a la vida, estamos hablando de la resurrección de nuestros cuerpos, mis hermanos, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Hermanos, qué tremenda esperanza que tenemos nosotros. Así que, mis amados hermanos, sigamos una misma regla de madurez en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sigamos mirando a nuestro Señor, sigamos caminando por este mundo aferrados en comunión con nuestro Señor. En tu trabajo, en la universidad, en la vecindad donde vives, en todo lo que haces, mi querido hermano y hermana, sigamos aferrados. Volvámonos como una especie de ladilla con nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Agarrémonos, aferrémonos, mis hermanos, ahí y no nos soltemos, porque Él es nuestra esperanza. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, cómo tú nos has edificado hoy. Señor, qué grato, Señor, ver tu palabra. Bendito Dios. Señor, ayúdanos a asimilar, por favor. Señor, ayúdanos a apropiarnos, Señor, de estas preciosas verdades, Señor mío. Ayúdanos a apropiarnos de ellas, bendito Dios, y a vivirlas, bendito Señor. Señor, gracias por la iglesia, por las familias que se conectaron hoy, por los que no pudieron conectarse. Señor, gracias te damos por tu palabra. Qué gran refrigerio que tú nos has dado. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, oramos por la dificultad que se le presentó ahora a nuestro hermano Garcés, Señor amado, y por la ayuda que le prestó nuestro hermano Solano también, Señor. Oramos, Señor, por ellos. Bendito Dios, en esa dificultad de tránsito, Señor Dios. Trae, por favor, reposo, trae, por favor, la paz que Cristo nos da, Señor, a sus corazones, bendito Dios. Bueno, para los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Así nosotros no las entendamos, Señor. Por favor, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y